Antes de empezar, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte, pero solo si realmente encuentras valor en lo que hacemos. Cuéntame en los comentarios desde donde lo estás viendo y qué hora es. Siempre es fascinante ver a esta audiencia global unirse. Teléfonos lejos, distracciones silenciadas. Profundicemos. En los antiguos valles fluviales de Mesopotamia, donde la civilización grabó por primera vez su nombre en tablillas de arcilla húmeda, crecía una flor. No era una flor común, esta tenía pétalos del color de la sangre fresca o la nieve virgen, y en su centro una vaina bulbosa que exhalaba un látex espeso y lechoso al rasgarla. Los sumerios, aquellos primeros habitantes urbanos que construyeron zigurats para tocar el cielo, le tenían un nombre, Augel. La planta de la alegría. No era una simple metáfora. Era opio. Y ha sido la compañera más fiel de la humanidad en el sufrimiento durante más de 5000 años. El foro de los periódicos de amapola. La amapola somnolienta es una planta honesta. Requiere poco. Suelo arenoso, suficiente sol, y prosperará. Desde la cuenca mediterránea hasta las tierras altas de Afganistán, ha seguido la migración humana como una sombra sigue al cuerpo. La evidencia arqueológica sitúa su cultivo en el año 3400 a.C. en la Baja Mesopotamia. Tablillas de arcilla de los asirios detallan su cosecha. Los papiros egipcios del papiro de Ebas, datados en el año 1500 a.C., la prescriben para calmar el llanto de los niños y aliviar el dolor. Los griegos la conocían bien. La Odisea de Homero habla de la nepentia, una droga que trae olvido de la pena, casi con certeza opio mezclado con vino. Hipócrates, el padre de la medicina, la prescribía para enfermedades internas y epidemias. El médico Galeno la usaba abundantemente en sus tratamientos para los emperadores romanos. No era un vicio entonces. Era medicina. Era misericordia. El proceso de extracción era sencillo, elegante y uniforme. En las frescas horas previas al amanecer, los agricultores recorrían sus campos de amapolas con pequeñas cuchillas curvas. Hacían incisiones verticales superficiales en las vainas verdes. La planta lloraba. Al atardecer, el látex se oxidaba, pasando de blanco a una resina marrón oscura y pegajosa. Este opio crudo se raspaba con una herramienta plana, se recogía y se formaban bolas o ladrillos. Podía consumirse, disolverse en vino o, mucho más tarde, fumarse. Durante milenios, así era la situación. La humanidad sufría guerras, enfermedades y las 1000 conmociones naturales que azotan a la humanidad. Y la amapola ofrecía alivio. Se usaba con fines médicos, rituales y recreativos, pero siempre dentro del contexto de una producción y un consumo locales y manejables. No había industria. No se había construido un imperio sobre su comercio. Todavía no. Esa transformación requirió un choque de civilizaciones, el encuentro de dos antiguos imperios en la cúspide de su poder y arrogancia. Uno sería una nación insular en los confines de Europa, que apenas comenzaba a extender sus dedos por todo el planeta. El otro sería la civilización continua más antigua de la Tierra, un imperio que se consideraba el centro del mundo, el Reino Medio. Entre ellos fluiría un vasto y oscuro río de opio. Y a su paso vendrían la guerra, la adicción, la humillación y la reconfiguración del orden global. Pero antes de comprender cómo el opio se convirtió en un arma, debemos comprender el mundo que estaba a punto de destruir. En el año 1793, cuando Jorge III ocupaba el trono de Inglaterra y la Revolución Francesa devoraba a sus propios hijos, la dinastía cantante de China estaba en el apogeo de su poder. El emperador Chanelong, en su 58º año de reinado, gobernaba el imperio más poblado y posiblemente el más rico que el mundo jamás había visto. China no era simplemente una nación. Era un universo en sí mismo. Para comprender lo que sucedió después, para captar la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, primero hay que apreciar lo que era China. No se trataba de un reino aislado y atrasado, listo para la conquista.
Era una civilización que ya era antigua cuando se fundó Roma. Había inventado el papel, la pólvora, la brújula y la imprenta siglos antes de que Europa los descubriera. Su burocracia estaba compuesta por funcionarios académicos seleccionados mediante el sistema de exámenes más riguroso jamás concebido. Su agricultura alimentaba a una población de más de 300 millones de personas. Sus ciudades, Pekín, Guangzhou y Nanjing, se encontraban entre las más grandes y sofisticadas de la tierra. La dinastía Qin, gobernada por emperadores manchúes, pero profundamente cínica en su cultura, había expandido el imperio hasta su máxima extensión territorial. Controlaban no solo la propia China, sino también vastas extensiones del interior de Asia, Mongolia, Xinjiang y el Tíbet. Tenían vasallos y estados tributarios que se extendían desde Corea hasta Vietnam y Birmania. El imperio era próspero, estable y estaba completamente convencido de su propia superioridad. Esta convicción no era mera arrogancia. Estaba arraigada en el lenguaje y la cosmología del arte de gobernar chino. China se autodenominaba Zhongguo, el reino medio, el centro de la civilización. Todas las demás naciones eran tierras bárbaras periféricas cuyos pueblos podían aspirar a la civilización mediante una educación adecuada y la sumisión a la autoridad china. El emperador era hijo del cielo, gobernaba con el mandato del cielo, mediador entre el orden cósmico y el mundo humano. El comercio exterior se realizaba, pero solo bajo los términos chinos. No existía el concepto de igualdad diplomática. Los comerciantes extranjeros no podían circular libremente por el imperio. Estaban restringidos a un solo puerto, Guangzhou, conocido en Occidente como Cantón. E incluso allí, no podían tratar directamente con las autoridades chinas. Todo el comercio debía fluir a través de un monopolio autorizado de casas comerciales chinas llamado Con. Los comerciantes extranjeros estaban confinados a un pequeño distrito costero, un gueto en realidad, donde solo podían residir durante la temporada comercial. No podían traer a sus esposas. No podían aprender chino. No podían presentar peticiones directamente al emperador. Este sistema se llamaba sistema cantonal. Y desde la perspectiva china, tenía todo el sentido. ¿Por qué el imperio celestial necesitaría algo de los bárbaros? China era autosuficiente. Producía seda, té, porcelana, lujos que Occidente ansiaba desesperadamente. ¿Qué podían ofrecer Inglaterra, Francia o Estados Unidos a cambio? Esta era la pregunta que atormentaba a comerciantes y estadistas europeos por igual, porque el comercio era catastróficamente unilateral. Occidente inundaba de plata a China, toneladas y toneladas, para comprar té, seda y porcelana. Pero China no quería nada de lo que Europa producía. Ni lana, ni productos manufacturados, ni tecnología. El drenaje de plata se estaba volviendo insostenible, sobre todo para Gran Bretaña, que a finales del siglo XVIII había desarrollado una adicción nacional total al té chino. El té, parece casi absurdo ahora, pero era el eje sobre el que giraban los imperios. Los británicos lo bebían a toneladas a todas horas, en todas las clases sociales. Era el combustible de la revolución industrial, la bebida predilecta en los molinos y fábricas, el lubricante social de la sociedad educada, y cada onza provenía de China. La Compañía de las Indias Orientales, el gobierno colonial británico en la India y su principal entidad comercial en Asia, sufría una pérdida de plata para pagarla. Los británicos lo intentaron todo. Enviaron misiones diplomáticas para negociar mejores condiciones. En 1793, Lord Macartney encabezó una opulenta embajada a Pekín, llevando como obsequio la más fina tecnología británica, relojes, globos terráqueos e instrumentos científicos, con la esperanza de impresionar al emperador Xianlong y abrir el comercio. La respuesta del emperador fue puramente cortés y despectiva. En su famosa carta al rey Jorge III, Qianlong escribió: los agricultores indios de Bengala y, posteriormente, de los estados principescos de Malva estaban obligados a vender su opio crudo exclusivamente a los británicos. La compañía pagaba un precio fijo,
siempre por debajo del valor de mercado, lo que dejaba a los agricultores en una deuda perpetua. Los británicos procesaban entonces el opio crudo en fábricas gubernamentales, enormes complejos en Putney y Bernaris, donde la droga se refinaba, se sometía a pruebas de calidad y se moldeaba en pastillas uniformes estampadas con el sello de la compañía. Se trataba del opio como mercancía, un producto industrializado con controles de calidad y envasado estandarizado. Era opio listo para la exportación a gran escala y el destino estaba claro, China. El comercio funcionaba así, el opio se enviaba desde Calcuta a la costa china. No a Cantón, donde se realizaba el comercio legal, sino a fondeaderos frente a la costa, donde se transfería a barcos de contrabando fuertemente armados, operados por comerciantes privados británicos y estadounidenses. Los comerciantes del país vendían el opio a contrabandistas chinos, quienes lo transportaban a la costa en lanchas rápidas y lo distribuían a través de vastas redes criminales. La plata pagada por el opio fluía de vuelta a los británicos, quienes la utilizaban para comprar té, seda y porcelana a través de los canales legales en Cantón. Era un círculo vicioso de asombrosa rentabilidad. Los británicos ya no perdían plata. Pagaban los productos chinos con opio indio, y la plata que había estado drenando de las arcas británicas ahora se esfumaba de China. Solo había un problema, el opio era ilegal en China. Lo había sido desde 1729. Cuando el emperador Yonghang, alarmado por los informes de adicción entre sus súbditos, emitió los primeros edictos de prohibición. Las prohibiciones se endurecieron repetidamente a lo largo de las décadas. Las penas eran severas, flagelación pública, exilio e incluso la muerte para traficantes y contrabandistas. Pero a los británicos no les importaba. Las ganancias eran enormes y la capacidad del gobierno chino para hacer cumplir sus propias leyes era débil. Los funcionarios locales eran fácilmente sobornables. La costa era demasiado extensa para patrullarla eficazmente y la demanda, una vez cultivada, era insaciable. Es difícil exagerar la magnitud de este comercio. En 1800, los comerciantes británicos importaban aproximadamente 4.000 cajas de opio a China al año. Cada caja contenía unas 140 libras de opio, aproximadamente 65 kilogramos. Para 1820, esa cifra se duplicó. Para 1830, superaba las 18.000 cajas. Para 1838, en vísperas de la guerra, superaba las 40.000 cajas anuales. Esto significa que más de 2,5 millones de cajas de opio inundaban China cada año. No se trataba de un goteo. No se trataba de una curiosidad del mercado negro. Se trataba de una operación de narcotráfico a escala industrial dirigida por uno de los gobiernos más poderosos de la Tierra, en contra de las leyes explícitas de otra nación soberana. Y estaba destrozando a China. El método de consumo lo cambió todo. Durante siglos, los chinos que consumían opio lo consumían igual que los europeos con el ordino. Ingerir opio produce una euforia suave y duradera, pero es autolimitante. El cuerpo rechaza grandes dosis, lo que provoca náuseas. La adicción, aunque posible, se desarrolla lentamente. Pero en el siglo XVII, una nueva práctica llegó del sudeste asiático, traída por comerciantes y marineros holandeses: fumar opio. No solo quemarlo, sino vaporizarlo en una pipa especialmente diseñada para inhalar profundamente la droga. La pipa de opio en sí misma era una obra de artesanía. Hecha de bambú o de materiales más caros, como jade o marfil, para los ricos, consistía en un tallo largo y una cazoleta. Pero esto no era como fumar tabaco. El opio debía prepararse primero, un proceso laborioso llamado cocinar la píldora. El opio crudo se calentaba, se removía y se trabajaba hasta convertirse en una pasta espesa y gomosa. Luego, una pequeña cantidad, del tamaño aproximado de un pis, se enrollaba en una píldora y se colocaba en la cazoleta de la pipa. El usuario sostenía la cazoleta sobre la llama de una lámpara de aceite, sin tocarla directamente, pero lo suficientemente cerca como para que el opio se vaporizara.
Luego inhalaba el vapor profundamente, manteniéndolo en los pulmones el mayor tiempo posible antes de exhalar un humo sueco tenue. Esto transformaba al opio de una medicina en una droga adictiva. El efecto era inmediato, potente y fugaz. El usuario experimentaba una intensa euforia en segundos, un estado cálido y onírico donde todo el dolor y la ansiedad se disolvían. Los colores se volvían más vívidos. El tiempo se ralentizaba. El cuerpo se sentía ingrávido, suspendido en una perfecta satisfacción. Toda preocupación, todo dolor físico, toda herida emocional, todo simplemente se evaporaba. Durante esas pocas horas, el fumador vivía en un paraíso personal, un refugio de paz absoluta. Pero este paraíso era muy temporal. A medida que los efectos desaparecían, generalmente en un plazo de 3 a 4 horas, comenzaba el descenso. La inquietud se instalaba. Los músculos dolían, la ansiedad regresaba, amplificada. El mundo que había parecido tan soportable, tan manejable apenas unas horas antes, ahora se sentía intolerable. Y solo había una solución. Otra pipa, y luego otra. El ansia psicológica se veía acompañada por una dependencia física que se desarrollaba con una velocidad aterradora. Los consumidores describían la sensación de que morirían sin ella, y en cierto sentido, tenían razón. La abstinencia abrupta del consumo excesivo de opio podía ser peligrosa, causando convulsiones, vómitos intensos y, en casos extremos, la muerte. La adicción no se desarrollaba en meses, sino en días. Un consumidor ocasional que fumaba en reuniones sociales podía encontrarse, tras 1 o 2 semanas de consumo regular, incapaz de funcionar sin ella. Los ricos podían permitirse mantener su hábito. Los pobres no podían y vendían todo, sus posesiones, sus tierras, sus hijos, para comprar más opio. La droga era democrática solo en su crueldad. Destruía a ricos y pobres por igual, aunque los pobres tenían más posibilidades de caer. La economía de la adicción creó una espiral viciosa. A medida que aumentaba la tolerancia, los consumidores necesitaban más opio para lograr el mismo efecto. Lo que comenzó con 1 o 2 pipas al día se convirtió en 5. Luego en 10, luego en más. El costo aumentó. Un trabajador que apenas había podido alimentar a su familia ahora gastaba la mitad de su salario en opio, luego 3/4, luego todo. Pedía préstamos a familiares, a prestamistas a tasas exorbitantes. Cuando se acababa el dinero, empeñaba sus herramientas, sus muebles, las joyas de su esposa. Cuando se acababan, vendía sus tierras, su casa. Familias que habían sido estables durante generaciones quedaron reducidas a la mendicidad en 1 año. El impacto físico era visible para cualquiera que mirara. Los consumidores crónicos se volvían esqueléticos, con el rostro hundido y gris, los ojos hundidos y vidriosos, los dientes podridos, el apetito desvanecido. El opio suprime el hambre, y muchos adictos simplemente dejaron de comer con regularidad, viviendo a base de té y arroz. Se volvieron apáticos, incapaces de trabajar, incapaces de cuidar de sí mismos o de sus familias. Las calles de las ciudades chinas se llenaron de fantasmas vivientes, yendo de un fumadero de opio a otro, con sus vidas reducidas al único propósito de encontrar la siguiente pipa. Pero fumar opio no se consideraba inicialmente un vicio de baja estofa. Todo lo contrario. A principios del siglo XIX, fumar opio se había convertido en un fenómeno social en China, transversal a todas las clases sociales. Comenzó, como suele ocurrir, entre los ricos y los desocupados. Se abrieron fumaderos de opio en las ciudades, lugares donde los hombres podían reclinarse en plataformas de madera, fumar sus pipas y desconectar de las cargas de la vida. No se trataba de las miserables casas de droga que vendrían después. Los primeros establecimientos de opio eran elegantes, casi refinados. Estaban amueblados con finos bancos de madera cubiertos de cojines bordados. Lámparas de aceite con delicadas chimeneas de cristal proporcionaban una luz tenue. Los empleados preparaban las pipas con gran destreza,
cocinando las pastillas de opio y asegurándose de que cada cliente recibiera la dosis perfecta. Se servían té y pequeños aperitivos. Se consideraba sofisticado, incluso glamuroso, una muestra de refinamiento, el equivalente chino a un club de caballeros. Los comerciantes adinerados pasaban las tardes en estos establecimientos, fumando y hablando de negocios o poesía. Los funcionarios, agotados por la rutina burocrática, buscaban alivio en el cálido abrazo de la droga. Se convirtió en un ritual social, una forma de entretenimiento. Los hombres se invitaban a perseguir al dragón, una frase que se refería a la forma en que el humo se enroscaba y danzaba en el aire como la criatura mítica. Pero no se quedó ahí. El opio era democrático en su destrucción. A medida que el precio bajaba debido a las masivas importaciones británicas, el opio se hizo accesible a las clases trabajadoras. Se extendió a los comerciantes, los clerques, los artesanos, los soldados. Comenzaron a aparecer pequeños y destartalados fumaderos de opio en los barrios obreros. Estos eran diferentes de sus primos de clase alta, habitaciones estrechas, oscuras y malolientes donde los hombres yacían apiñados sobre esteras sucias, compartiendo pipas y tosiendo en el aire viciado. Los asistentes eran menos hábiles, el opio era de peor calidad, a menudo mezclado con otras sustancias, pero el efecto era el mismo. Un olvido temporal seguido de una necesidad desesperada. El problema se propagó a una velocidad asombrosa. Para la década de 1830, aldeas enteras en las provincias del sur se habían vuelto adictas. La productividad agrícola se desplomó a medida que los agricultores abandonaban sus campos para fumar. Los arrozales que habían alimentado a China durante milenios no se cosechaban. Quienes trabajaban lo hacían en días apáticos, moviéndose lentamente y produciendo poco. Las ciudades comerciales que alguna vez habían bullido de comercio se volvieron silenciosas a medida que los comerciantes pasaban sus días en fumaderos de opio. La situación militar era aún más grave. El ejército, enorme en teoría, se estaba pudriendo desde dentro. Se suponía que los soldados debían pasar sus días entrenando, manteniendo el equipo y cumpliendo tareas de guarnición. En cambio, yacían en fumaderos de opio. Los oficiales que se suponía debían mantener la disciplina eran ellos mismos adictos. Los ejercicios de entrenamiento se cancelaron. El equipo se deterioró. La preparación militar se convirtió en una ficción. Llegaban informes a Pekín sobre guarniciones enteras que apenas podían reunirse para la formación matutina y mucho menos combatir. La burocracia, la gran maquinaria del arte de gobernar confuciano que había gobernado China durante 2 milenios, comenzó a colapsar. Los funcionarios que se suponía debían juzgar casos legales, gestionar la recaudación de impuestos y mantener los proyectos de obras públicas, pasaban la tarde fumando. Su juicio se vio afectado. Su energía se agotó. La corrupción, siempre presente en el gobierno chino, se disparó a medida que los funcionarios necesitaban más dinero para alimentar sus hábitos. Malversaban fondos del tesoro, exigían mayores sobornos y extorsionaban a los comerciantes y agricultores bajo su jurisdicción. La justicia se convirtió en un producto en venta. Los funcionarios del gobierno que se suponía debían hacer cumplir la prohibición eran ellos mismos consumidores. Los comerciantes de Kong que facilitaban el comercio legal en Cantón eran a menudo los mismos que facilitaban el tráfico ilegal de opio, enriquecidos fabulosamente gracias al veneno que estaba destruyendo a su propio pueblo. Vivían en vastos complejos rodeados de lujo mientras los pobres de la ciudad yacían moribundos en las calles a las afueras de sus puertas. La hipocresía era asombrosa y todos lo sabían. El contexto social y económico. Los costos económicos se acumularon hasta convertirse en una catástrofe que eclipsó todo lo que la dinastía había enfrentado. La estructura social tradicional de China, construida sobre los principios confucianos de piedad filial, respeto a la autoridad y responsabilidad comunitaria, comenzó a desintegrarse. Los hijos que se suponía debían cuidar de sus padres ancianos los vendían para comprar opio. Los padres que se suponía debían proteger y proveer para sus familias abandonaron a sus esposas e hijos.
Las mujeres, al ver a sus esposos e hijos destruidos, comenzaron a fumar cada vez más. Una señal especialmente ominosa en una sociedad patriarcal donde el consumo de opio por parte de las mujeres había sido tradicionalmente poco común y profundamente vergonzoso. Los mecanismos económicos de la crisis fueron igualmente devastadores. La plata, que China había acumulado durante siglos a través del comercio, comenzó a fluir en grandes cantidades para pagar el opio. Este no fue un ajuste económico menor. Fue una pérdida catastrófica de la riqueza de la nación. China había operado con un patrón plata durante siglos. La plata era la base de todas las transacciones importantes, la moneda con la que se pagaban los impuestos, la reserva de valor para comerciantes y terratenientes. Con el aumento de las importaciones de opio, la plata se volvió cada vez más escasa en China. Esta escasez provocó una grave crisis deflacionaria que repercutió en toda la economía. El valor de la plata en relación con el cobre en efectivo, la moneda utilizada por la gente común, se disparó. En 1800, un tale de plata valía aproximadamente 1000 monedas de cobre. Para 1850, valía más de 2000 monedas de cobre. Esto podría parecer una estadística económica abstracta, pero sus efectos fueron brutales e inmediatos para el ciudadano común chino. Los campesinos se ganaban la vida con cobre en efectivo, pero tenían que pagar sus impuestos en plata. A medida que la plata se encareció, su carga fiscal efectiva se duplicó, a pesar de que el tipo nominal no había cambiado. Los agricultores que apenas sobrevivían ahora no podían pagar. Los impuestos se acumularon. Los ingresos del gobierno se desplomaron a pesar de que los costos de administrar el imperio, cada vez más caótico, se dispararon. Los terratenientes exigían rentas en plata. Los comerciantes necesitaban plata para transacciones más grandes. Pero cada vez había menos plata disponible porque se enviaba a los traficantes de opio británicos y estadounidenses. La oferta monetaria se contrajo. El crédito se agotó. Los mercados se paralizaron. La economía, que había sido una de las más prósperas del mundo, comenzó una larga y dolorosa contracción. Relatos contemporáneos de funcionarios chinos pintan una imagen de una sociedad en crisis. Un sinfín de memoriales afluyeron a la corte imperial de Pekín, describiendo la devastación en términos apocalípticos. Un gobernador escribió: los fumadores de opio son vagabundos ociosos, sin ningún propósito útil en la vida. Se pueden dividir en 4 clases: funcionarios civiles, oficiales militares, académicos y gente común. Entre los funcionarios, los fumadores son tan numerosos que me sonrojo al enumerarlos. Otro funcionario informó: he visto a familias adineradas reducidas a la pobreza extrema en el espacio de 1 o 2 años. He visto a hijos desobedecer a sus padres, a sirvientes a sus amos, a mujeres y niños sufrir de hambre y frío. Los parientes se alienan. Los lazos sociales se debilitan. La crisis no se limitó a las ciudades. En el campo, pueblos enteros fueron consumidos. Los campos de amapola que deberían haber cultivado alimentos, en cambio, cultivaban opio para el consumo interno. Una amarga ironía. Con la llegada masiva de las importaciones británicas, los agricultores chinos comenzaron a cultivar su propio opio, tanto para rebajar el precio del costoso producto extranjero como para alimentar sus propias adicciones. El gobierno, que había prohibido el cultivo de opio junto con su importación, se vio incapaz de hacer cumplir sus propias leyes. Los funcionarios provinciales, que dependían de los ingresos del opio mediante impuestos o sobornos, hicieron la vista gorda. En las provincias suroccidentales de Hunan y Sichuan, con climas ideales para el cultivo de amapola, vastas extensiones de tierra se convirtieron a la producción de opio. Las laderas de las terrazas, donde se había cultivado arroz y hortalizas durante siglos, ahora estaban blancas y rojas con flores de amapola. Los caudillos locales fomentaron este cultivo porque el opio era mucho más rentable que los cultivos alimentarios y podían gravarlo con fuertes impuestos. El resultado fue una escasez regional de alimentos. Las hambrunas se hicieron más frecuentes y graves.
La población, ya debilitada por la desnutrición, se volvió aún más vulnerable a las enfermedades. La epidemia arrasó a una población cuyo sistema inmunitario estaba comprometido por la desnutrición y el consumo de opio. Brotes de cholola, tifus y sarampión mataron a millones de personas. La estructura tradicional china de la familia extendida, que había brindado seguridad social a ancianos, enfermos y jóvenes, se derrumbó bajo el peso de la adicción y la pobreza. Los huérfanos llenaban las calles. Los ancianos eran abandonados. Los mendigos, muchos de ellos adictos al opio, abarrotaban las puertas de las ciudades. Los índices de delincuencia se dispararon a medida que los adictos recurrían al robo para mantener sus hábitos. El bandidaje, siempre un problema en la China rural en épocas de debilidad, se disparó. Bandas armadas controlaban regiones enteras, aprovechándose de viajeros y comerciantes. La capacidad del gobierno para mantener el orden se evaporó. Ya no se podía confiar en las milicias locales, que antes estaban compuestas por hombres de la aldea. Demasiados de sus miembros eran adictos. Las historias humanas detrás de estas estadísticas son desgarradoras. El relato de un misionero describe a un joven erudito que había aprobado el primer nivel de los exámenes imperiales. Un logro tremendo que lo encaminó a convertirse en funcionario del gobierno. Comenzó a fumar opio socialmente, animado por amigos que ya eran adictos. En 6 meses, había vaciado todos sus libros, sus túnicas de erudito, todo lo que poseía. Fue expulsado de su familia en desgracia. El misionero lo encontró un año después, viviendo como mendigo en las calles de Huanga, con su otrora brillante futuro reducido a la única preocupación de encontrar su próxima pipa. Otro relato describe a una mujer, esposa de un próspero comerciante, que vio con impotencia cómo su esposo arruinaba a su familia por el opio. Intentó esconder dinero, suplicarle. Conseguir ayuda de sus familiares. Nada funcionó. Cuando vendieron sus últimas posesiones, se ahorcó, dejando una nota para sus hijos, explicándoles que no soportaba verlos morir de hambre mientras su padre fumaba. No se trataba de incidentes aislados. Eran patrones que se repetían en millones de familias. El tejido social de la civilización más poblada y sofisticada del mundo estaba siendo erosionado, hilo a hilo, por una droga que se había introducido deliberadamente en el país para obtener beneficios. La corte en Pekín estaba paralizada por el debate. La plata, que China había acumulado durante siglos, comenzó a fluir en grandes cantidades para pagar el opio. Esto provocó una grave crisis deflacionaria. La plata escaseó y se encareció en China, lo que significó que los impuestos, fijados en plata, se volvieron imposibles de pagar para los campesinos. El campo se empobreció. Las finanzas del gobierno se derrumbaron. Las rebeliones comenzaron a latir a fuego lento. Los relatos contemporáneos de funcionarios chinos pintan una sociedad en crisis. Las familias estaban arruinadas. Los hombres vendían a sus esposas e hijos para mantener su adicción. Los índices de criminalidad se dispararon a medida que los adictos recurrían al robo. La preparación militar se desplomó. Guarniciones enteras eran incapaces de prestar servicio. El humo corroía el tejido mismo de la sociedad confuciana. La piedad filial, la armonía social y el respeto a la autoridad. La corte en Pekín estaba paralizada por el debate. Algunos funcionarios, en particular los del sur que se beneficiaban del comercio, abogaban por la legalización y los impuestos. Si la gente iba a fumar, razonaban, el Estado bien podría regularlo y beneficiarse de ello, tal como hicieron los británicos con el alcohol. Pero otros, los moralistas y los intransigentes, estaban horrorizados. Legalizar el opio sería admitir la derrota, abandonar los principios confucianos sobre los que se construyó el imperio. En este debate intervino un hombre que se había convertido en una de las figuras centrales de esta tragedia. Lin Seku era todo lo que la dinastía en afirmaba valorar. Un funcionario erudito del más alto rango había aprobado los exámenes imperiales con honores. Era incorruptible en una época de corrupción.
Un moralista confuciano que creía genuinamente en los principios del gobierno recto. Había servido con distinción en varias provincias, ganándose la reputación de un administrador eficaz e invencible. En diciembre de 1838, el emperador Da Wang, desesperado por frenar la crisis del opio, nombró a Lin comisionado imperial con poderes extraordinarios. Su misión era clara: ir a Cantón, el epicentro del tráfico de opio, y acabar con él. Lin se tomó su misión con absoluta seriedad. No era un diplomático. Era un cruzado. Llegó a Cantón en marzo de 1839 e inmediatamente se puso a trabajar con una combinación de fervor moral y crueldad administrativa. Su primera medida fue exigir a todos los comerciantes extranjeros que entregaran sus reservas de opio. No venderlas, entregarlas. Envió una carta a la reina Victoria, que nunca llegó a ser entregada, pero que revela su mentalidad apelando a su sentido de la moralidad. Supongamos que hubiera personas de otro país que llevaran opio a Inglaterra para venderlo y sedujeran a su pueblo para que lo compraran y fumaran. Sin duda, su honorable gobernante lo odiaría profundamente y se sentiría profundamente indignado. Hemos escuchado aquí hasta 4 veces que su nación prohíbe rigurosamente fumar opio. Esto se debe a que el daño que causa el opio es claramente comprendido. Si no se permite el daño a su propio país, mucho menos se debe permitir que se transmita al daño de otros países. La lógica era impecable. El problema era que Lin malinterpretó fundamentalmente a qué se enfrentaba. Creía que se enfrentaba a comerciantes deshonestos. No comprendía que el tráfico de opio era una política deliberada del gobierno británico y el sustento financiero de la India británica. Pensó que las apelaciones morales funcionarían. Se equivocó. Cuando los comerciantes británicos se negaron a entregar su opio, Lin intensificó la situación. Las fábricas extranjeras en Cantón con tropas. Cortó el suministro de agua y comida. Tomó como rehenes a sirvientes chinos. En esencia, asedió a la comunidad británica, confinándola en sus propios almacenes. Durante 6 semanas, estuvieron atrapados. El superintendente británico de comercio, el capitán Charles Elliot, se enfrentó a una situación imposible. No podía defender militarmente a los comerciantes. No tenía tropas. El opio pertenecía a comerciantes privados, no al gobierno británico. Pero Lin insistía en que Elliot, como representante de la corona, era responsable. Bajo presión, Elliot tomó una decisión crucial. Ordenó a los comerciantes que entregaran todo su opio, 20.283 cajas con un valor de millones de libras, y les entregó un pagaré del gobierno británico prometiéndoles una compensación total. Esta fue una jugada maestra de maniobra burocrática. Elliot había transformado una confiscación de propiedad privada en una confiscación de propiedad de la corona. El gobierno británico ahora tenía un interés financiero directo en esta confrontación. El opio ya no era una disputa comercial privada. Ahora era un asunto de Estado. Lin, triunfante, tomó posesión del opio y, en junio de 1839, lo destruyó. No lo hizo en silencio, ni a puerta cerrada. Organizó un espectáculo público. En trincheras excavadas cerca de la orilla, los trabajadores mezclaron el opio con sal y cal, lo disolvieron y luego lo arrojaron al mar. Tardaron 23 días en destruirlo todo. Lin invitó a funcionarios chinos y observadores extranjeros a presenciar. Realizó rituales de disculpa a los espíritus del mar por la contaminación que estaba a punto de causar. Se suponía que era una demostración de la autoridad y la rectitud moral chinas. Lo que en realidad fue un vientre fundido, una causa de guerra. En Londres, la noticia de la destrucción del opio llegó en el otoño de 1839 y provocó una polémica política. Los paquebotes no solo traían despachos de Cantón, sino también cartas de comerciantes indignados, editoriales de periódicos de Hong Kong y los propios informes del capitán Elliot que describían el asedio a las fábricas. Financiero de la ciudad estaba en plena agitación.
Los comerciantes con inversiones en el comercio con China exigían medidas. Las compañías de seguros que habían suscrito los cargamentos de opio exigían una compensación, y el gobierno que había emitido pagarés por el opio destruido se enfrentaba ahora a una factura de varios millones de libras. El gobierno conservador de Lord Melbourne estaba dividido. El ministro de Asuntos Exteriores, Lord Palmerston, era un halcón que creía que los intereses comerciales británicos debían protegerse a cualquier precio. Redactó una carta bellosa al gobierno chino exigiendo una compensación, una disculpa y garantías para el comercio futuro. Pero muchos en el Parlamento se sentían profundamente incómodos con la idea de ir a la guerra por el opio. La oposición olía a sangre y a una oportunidad para poner en aprietos al gobierno. El debate en el Parlamento en abril de 1840 fue intenso y, para vergüenza del gobierno, notablemente honesto sobre lo que realmente sería esta guerra. William Gladstone, el futuro primer ministro que dominaría la política británica durante el siguiente medio siglo, era entonces un joven diputado conservador con reputación de seriedad moral. Se levantó en la Cámara de los Comunes y pronunció un discurso que ocuparía un lugar destacado en los libros de historia británica. Una guerra más injusta en su origen, tronó Gladstone. Una guerra más calculada para cubrir a este país de vergüenza permanente. No lo sé y no he leído nada al respecto. El honorable caballero de enfrente habló anoche con elocuencia sobre la bandera británica que ondeaba con gloria en Cantón. Esa bandera se iza para proteger un tráfico infame. Deberíamos retroceder ante su vista con horror y repugnancia por la mancha de nuestro nombre, continuó, alzando la voz con indignación. Los chinos tenían derecho a expulsarnos de sus costas debido a nuestra obstinación en persistir en este tráfico infame y atroz. Les notificaron que abandonaran su comercio de contrabando. Cuando descubrieron que no lo harían, tenían derecho a expulsarlos de sus costas. Tenían derecho a negarles provisiones. Tenían derecho a cortarles el suministro de agua. Han cometido depredaciones en sus propiedades y asesinatos contra su pueblo. ¿Quién señaló la asombrosa hipocresía? La propia Gran Bretaña restringió el consumo de opio. La droga estaba controlada y solo se podía conseguir a través de boticarios y médicos autorizados. Era ilegal importar opio crudo para fumar. Sin embargo, Gran Bretaña ahora proponía ir a la guerra para obligar a otra nación soberana a aceptar el comercio de la misma droga que había prohibido. Más condenatoriamente, Gladstone señaló que Gran Bretaña iba a la guerra no para proteger a comerciantes honestos, sino a contrabandistas y narcotraficantes que habían estado operando en violación deliberada de la ley china. Otros parlamentarios se sumaron a las críticas. Sir James Graham se puso de pie y declaró, esta es una guerra injusta e inicua, cuyo objetivo es absolutamente indefendible. El Dr. Thomas Arnold, director de la Escuela de Rugby y respetado intelectual público, escribió en un panfleto de amplia circulación que la guerra era tan perversa que se consideraba un pecado nacional. La mayor magnitud posible. Pero los críticos perdieron la votación. El margen fue estrecho, 271 a 262, pero fue suficiente. Las razones para el apoyo fueron complejas, una mezcla de indignación genuina, intereses económicos y cálculo geopolítico. Muchos parlamentarios estaban genuinamente indignados por el trato a los súbditos británicos secuestrados en Cantón bajo amenaza de violencia. Existía preocupación por el prestigio británico en Asia. Si China podía humillar a Gran Bretaña con impunidad, ¿qué mensaje enviaba eso a otras potencias asiáticas o a los propios súbditos coloniales británicos en la India? Pero lo más importante era el dinero. El gobierno británico había prometido compensar a los comerciantes por el opio confiscado. Eso significaba millones de libras de deuda pública. La única forma de recuperar ese dinero era obligar a China a pagarlo mediante una indemnización de guerra. Además, las finanzas de la Compañía de las Indias Orientales dependían del comercio del opio. Los ingresos del opio eran la mayor fuente de ingresos para la India británica, financiando todo, desde el ejército hasta proyectos de infraestructura. Sin opio, toda la estructura financiera de la furia colapsaría,
lo que podría obligar al gobierno británico a subsidiar directamente a la India, un gasto impensable. También existía una corriente ideológica más profunda. Esta era la era de la ortodoxia del libre comercio. Los comerciantes, políticos e intelectuales británicos creían sinceramente que el libre comercio no solo era económicamente beneficioso, sino moralmente justo. El comercio trajo civilización. Difundió los valores británicos. Enriqueció a todas las partes. Desde esta perspectiva, el intento de China de restringir el comercio no solo era económicamente insensato, sino moralmente incorrecto, una ofensa contra el orden natural del comercio. El hecho de que el comercio en cuestión se tratara de un narcótico adictivo era irrelevante para muchos. El principio del libre comercio prevalecía sobre tales consideraciones insignificantes. Y así, en junio de 1840, una fuerza expedicionaria británica zarpó de Singapur rumbo a China. Esta no era una guerra de conquista tradicional. Los británicos no tenían ningún interés en ocupar China. El país era demasiado grande y poblado para eso, con una población de más de 400 millones en comparación con los 27 millones de Gran Bretaña. Lo que buscaban era obligar al gobierno a sentarse a la mesa de negociaciones y obtener un tratado que protegiera los intereses comerciales británicos, compensara el opio confiscado y, lo más importante, abriera China al libre comercio, lo que, como todos entendían, significaba la continuación del comercio de opio. La fuerza reunida era relativamente pequeña para los estándares europeos, 16 buques de guerra de diversos tamaños, 4 vapores armados, una nueva tecnología que resultaría decisiva, 27 buques de transporte y unos 4.000 soldados, la mayoría de ellos, indios con oficiales británicos. Pero lo que les faltaba en número, lo compensaban con tecnología, organización y experiencia. Los británicos poseían barcos de vapor que podían navegar por los ríos y las costas de China sin importar el viento ni la marea. Esto fue revolucionario. Los veleros tradicionales estaban a merced de los monzones y las mareas. Podían permanecer acorralados durante días, atrapados en vientos desfavorables. Los barcos de vapor podían avanzar con facilidad, mantener la formación y maniobrar con precisión. Los barcos llevaban cañones estriados modernos que podían alcanzar objetivos con precisión a distancias mucho mayores que la artillería china de ánima lisa. La infantería británica estaba equipada con los nuevos mosquetes de percusión, los famosos mosquetes de mecha marrón, que eran más fiables y rápidos de recargar que los mosquetes de mecha chinos. Quizás lo más importante es que las fuerzas británicas habían pasado décadas perfeccionando el arte de la guerra colonial. Sus oficiales habían luchado en las guerras napoleónicas en la India y en Birmania. Entendían las operaciones de armas combinadas, el bombardeo naval, los asaltos anfibios y la logística para proyectar su poder a grandes distancias. Eran profesionales. Los chinos, a pesar de toda su civilización e historia, estaban catastróficamente desprevenidos. El ejército era enorme en teoría, quizá con un total de 800.000 hombres, pero era anticuado, corrupto e ineficaz. El ejército aún dependía de los mosquetes de mecha, armas que requerían que el soldado encendiera una mecha de combustión lenta y la acercara a un orificio para encender la pólvora. Esta era una tecnología que Europa había abandonado un siglo antes. Muchas unidades aún usaban arcos y flechas, espadas, lanzas y alas. Algunas unidades de élite vestían armaduras de bambú. El entrenamiento era mínimo y, a menudo, inexistente. Los soldados recibían salarios bajos, si es que recibían alguno, y complementaban sus ingresos mediante la extorsión y delitos menores. La armada era aún peor. La flota consistía en juncos de guerra de madera, veleros tradicionales chinos armados con un puñado de cañones antiguos. Estos juncos eran lentos, difíciles de manejar y totalmente incapaces de maniobrar contra buques de guerra a vapor. Sus cañones eran de ánima lisa, imprecisos y de una metalurgia tan deficiente que a veces explotaban al dispararse, matando a sus propias tripulaciones.
Peor aún, décadas de paz habían debilitado al ejército. Las últimas grandes campañas militares de China tuvieron lugar en el siglo XVIII y se libraron contra menos oponentes tecnológicamente avanzados en Asia Central. El ejército se había convertido en una oportunidad, un lugar donde los oficiales compraban sus puestos por estatus y se enriquecían mediante la corrupción. Malversaban fondos destinados a equipos y suministros. Mantenían a soldados fantasmas en las listas, hombres que no existían, y se embolsaban su paga. Cuando los oficiales de inteligencia británicos examinaron posteriormente los registros militares chinos capturados, quedaron atónitos ante el nivel de fraude. Unidades que afirmaban contar con 1000 hombres podían tener solo 300 realmente presentes. La estrategia británica era elegante en su simplicidad, evitar batallas terrestres a gran escala donde la superioridad numérica china pudiera ser importante. En su lugar, utilizar el poder naval para dominar la costa, bloquear puertos clave para estrangular el comercio y los ingresos fiscales, y obligar al gobierno a negociar desde una posición de total debilidad. El arquitecto de esta estrategia fue el almirante George Elliot, primo del capitán Charles Elliot, un veterano oficial naval que comprendió que la vulnerabilidad de China residía en su costa y su dependencia del comercio marítimo y del Gran Canal para obtener ingresos. La campaña comenzó en julio de 1840 con la flota británica navegando hacia el norte desde Guangzhou, sorteando el bien fortificado delta del río Perla y dirigiéndose a la desembocadura del Yangtze. Su primer objetivo importante fue la ciudad de Dinghai, en la isla de Jian, estratégicamente ubicada cerca del delta del Yangtze. El asalto fue casi cómicamente unilateral. El 5 de julio, buques de guerra británicos bombardearon las defensas costeras durante menos de una hora. El fuego de respuesta chino fue esporádico e ineficaz, sus balas de cañón se quedaban cortas o rebotaban inofensivamente en los cascos de los barcos británicos. Cuando los marines británicos desembarcaron, encontraron a los defensores chinos en completo desorden. Algunos lucharon con valentía, cargando con lanzas y espadas contra los rifles y cayendo a montones. Otros simplemente huyeron. La ciudad cayó en un solo día, con menos de una docena de bajas británicas. El golpe más devastador llegó en 1842 cuando la flota británica remontó el río Yangtze, la yugular económica de China, y amenazó Nanjing, una de las ciudades más importantes del imperio. La corte ante la perspectiva de que las provincias del sur quedaran completamente aisladas, finalmente se rindió. La guerra terminó con el Tratado de Nanjing, firmado en agosto de 1842 a bordo de un buque de guerra británico. Fue el primero de lo que los chinos llamarían tratados desiguales. Acuerdos impuestos a punta de pistola. Las condiciones eran brutales. China cedería la isla de Hong Kong a Gran Bretaña a perpetuidad. Abriría 5 puertos al comercio y los residentes británicos, Cantón, Amoy, Fuzhou, Ningbo y Shanghái. Aboliría el monopolio de Con. Y lo más doloroso, pagaría una indemnización de $21 millones de plata, que incluía una compensación por el opio destruido. El opio en sí no se mencionaba en el tratado. Siguió siendo oficialmente ilegal, pero todos comprendieron que las puertas habían sido derribadas. Con múltiples puertos ahora accesibles y con los comerciantes británicos capaces de operar con la protección de las consolas y las fuerzas navales británicas, el comercio del opio no solo continuaría, sino que se dispararía. Y así fue. En una década, la cantidad de opio que llegaba a China se había duplicado. La devastación social continuó y empeoró. El gobierno humillado y debilitado, no pudo hacer nada para detenerlo. Pero los británicos no habían terminado. Querían más. Los británicos nunca estaban satisfechos. El Tratado de Nanjing había abierto China, pero no lo suficiente. Los comerciantes británicos que ahora operaban desde los puertos del tratado querían acceso al interior. Querían que el comercio del opio se legalizara por completo. Querían igualdad diplomática, el derecho a tener un embajador residente en Pekín y a tratar al emperador como a un igual, no como a un bárbaro tributario. El gobierno se resistió.
Consideraban cada concesión como un nuevo recorte, una nueva humillación. Se demoraron en implementar los términos del tratado. Hostigaron a los comerciantes británicos. La tensión se mantuvo latente durante más de una década. Luego, en octubre de 1856, funcionarios chinos en Cantón abordaron un barco llamado Arrow, registrado en Hong Kong y con bandera británica, y arrestaron a la tripulación bajo sospecha de piratería y contrabando. El cónsul británico alegó que esto era un insulto a la bandera británica y exigió una disculpa. Los chinos se negaron, argumentando que la matrícula del barco había expirado y que no tenía derecho a la protección británica. Fue un incidente menor. Debería haberse resuelto mediante negociaciones. En cambio, los británicos lo usaron como pretexto para la guerra. La Segunda Guerra del Opio, o la Guerra de Arrow, como a veces se la llama, fue aún más cínica que la primera. Esta vez, los británicos trajeron aliados. Los franceses se unieron, aparentemente porque un misionero francés había sido ejecutado en el interior, pero en realidad porque querían sus propias concesiones de China. Los diplomáticos estadounidenses y rusos se mantuvieron al margen, listos para exigir sus propios tratados una vez que los británicos y los franceses hubieran hecho el trabajo sucio de forzar la mano de China. El campamento militar del gobierno fue brutal y unilateral. Las fuerzas británicas y francesas capturaron Cantón en 1857 e instauraron un gobierno títere. Luego navegaron hacia el norte y capturaron los fuertes Taku que custodiaban el acceso a Pekín. En 1860, un ejército anglo-francés marchó tierra adentro hacia la capital. La corte entró en pánico. El emperador huyó de Pekín y se retiró a su palacio de casa de verano en Rhe. Desesperadas por ganar tiempo, las fuerzas chinas capturaron a un grupo diplomático británico que viajaba bajo bandera de tregua para negociar. Los diplomáticos y sus escoltas, casi 40 hombres, entre ellos el diplomático británico Harry Parkes y un célebre corresponsal de guerra, fueron llevados a Pekín y encarcelados. Fueron torturados. Casi la mitad murió en cautiverio. Sus cuerpos regresaron destrozados y mutilados. Cuando los comandantes británicos y franceses se enteraron de esta atrocidad, se enfurecieron. El general francés quería incendiar la propia Pekín. El comandante británico, Lord Elgin, propuso algo más simbólico, pero igualmente devastador. La destrucción del amado Palacio de Verano del emperador. El Palacio de Verano, el Yuanmingyuan, no era un solo edificio. Era un vasto complejo de palacios, templos, jardines y lagos que se extendía a lo largo de 3,5 kilómetros en las afueras de Pekín. Se habían necesitado 150 años para construir la obra de 5 emperadores. Estaba lleno de tesoros, porcelana, pinturas, tallas de jade, manuscritos antiguos y regalos de estados tributarios. Era el corazón cultural de la dinastía Qin, un símbolo de su poder y refinamiento. El 18 de octubre de 1860, las tropas británicas invadieron los terrenos del palacio. Durante 2 días, saquearon. Se llevaron todo lo que pudieron llevarse, túnicas de seda, budas de oro, relojes enjollados. Luego le prendieron fuego. 3,000 soldados recibieron órdenes de quemar todos los edificios. Los incendios ardieron durante 3 días. El humo se veía desde Pekín, como una piscina negra suspendida sobre la ciudad. Al extinguirse, cientos de edificios quedaron reducidos a cenizas y piedra carbonizada. Fue un acto de destrucción cultural calculada, un mensaje enviado no solo al emperador, sino a toda China. Su civilización, su historia, su orgullo. Podemos borrarlo a voluntad. El impacto psicológico fue devastador. El emperador, destrozado, aceptó todas las exigencias británicas y francesas. El Tratado de Tientsin, junto con las convenciones posteriores, impuso un nuevo orden. Se abrieron más puertos. Finalmente, se impusieron más de 80 puertos bajo tratado a China. A los extranjeros se les dio el derecho a viajar al interior.
Los misioneros cristianos, a quienes se les había prohibido, ahora podían explotar libremente su territorio. Se legalizó el comercio del opio. Los productos británicos entrarían en China con un arancel insignificante del 5%. Esto imposibilitó la competencia de las industrias chinas y Gran Bretaña y Francia recibirían enormes indemnizaciones pagadas en plata. Quizás lo más humillante fue que los embajadores extranjeros residirían ahora en Pekín y tendrían derecho a una audiencia con los iguales del emperador. La ficción cósmica de China como el Reino Medio, superior a todas las demás naciones, quedó hecha añicos. China era ahora un estado semicolonial, dividido en esferas de influencia por potencias extranjeras. Y en el centro de este nuevo orden, inundando los puertos de los tratados en cantidades inimaginables, estaba el opio. Pero la guerra árabe no fue la única crisis de China. Mientras los ejércitos británico y francés marchaban sobre Pekín, la dinastía Qin luchaba por su supervivencia contra una amenaza interna tan masiva y destructiva que, en comparación, haría que las guerras del opio parecieran meros enfrentamientos fronterizos. La rebelión de la mecanografía, que duró de 1850 a 1864, fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia de la humanidad. Estimaciones conservadoras situaban la cifra de muertos en 20 millones de personas. Algunos historiadores creen que fueron cerca de 30 millones, posiblemente más. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que la Primera Guerra Mundial. Es comparable al número de muertos de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y ocurrió en China a mediados del siglo XIX, al mismo tiempo que el país estaba siendo dividido por potencias extranjeras. Los orígenes de la rebelión se encuentran directamente en el caos social creado por el opio y las guerras del opio. Su líder fue un hombre llamado Hon Xiuquan, un erudito fracasado que había intentado y reprobado los exámenes imperiales 4 veces. En la sociedad tradicional china, esto era más que una simple decepción académica. Era una forma de muerte social. El sistema de exámenes era el único camino real hacia el progreso, el respeto y el poder para los hombres de la clase de Hon. Fracasar repetidamente significaba ser tildado de inferior, ver a tus compañeros ascender mientras tú permanecías atrapado en la oscuridad. Hon sufrió una crisis nerviosa tras su cuarto fracaso en 1837. Experimentó visiones y alucinaciones, posiblemente provocadas por agotamiento, depresión o enfermedad. En estas visiones, afirmó haber ascendido al cielo, donde se encontró con un anciano barbudo que le dio una espada y un sello y le dijo que exterminara demonios. También conoció a un hombre de mediana edad que llamó a Hon su hermano menor y le enseñó a matar demonios. Durante años, Hon no comprendió estas visiones. En 1843, se topó con una pista misionera cristiana que le habían dado años antes. Al leerla, Hon experimentó una revelación. El anciano en su visión era Dios. El hombre de mediana edad era Jesucristo, y Hon mismo era el hermano menor de Jesús, enviado a la tierra para establecer un reino celestial. Los demonios que debía destruir eran los manchúes, los gobernantes de la dinastía Qin, y sus seguidores. Esta religión sincrónica, una extraña fusión de cristianismo, religión popular china y delirios de Hon, se convirtió en la ideología del movimiento mecanográfico. Hon comenzó a predicar en su provincia natal, Guangxi, una de las regiones más pobres e inestables de China. Su mensaje encontró terreno fértil. Guangxi había sido devastada por la crisis del opio. La economía estaba en ruinas. El bandidaje estaba desenfrenado. Las tensiones étnicas entre los chinos Han y las minorías locales estaban en pleno auge. El gobierno Qin, debilitado por las guerras del opio y las enormes indemnizaciones que pagaba a los británicos, apenas tenía presencia en la región. Los funcionarios locales eran corruptos e ineficaces. El movimiento de Hon atrajo a los desesperados, los desposeídos, los adictos y los furiosos. Les ofreció una visión de salvación, de un nuevo reino donde todos los creyentes serían iguales, donde la tierra se redistribuiría, donde el opio sería prohibido y donde la Mancha sería derrocada.
Prometió acabar con la miseria que el opio había traído. Sus seguidores, que se autodenominaban Taipintiango, el reino celestial de la gran paz, eran fanáticamente devotos. En 1850, el gobierno Qing, finalmente alarmado por los informes de un creciente movimiento rebelde, envió tropas para reprimirlo. Este fue un catastrófico error de cálculo. Las fuerzas gubernamentales, debilitadas por años de corrupción, adicción al opio entre las filas y un liderazgo deficiente, fueron fácilmente derrotadas. Los seguidores de Hong capturaron las armas del gobierno y reclutaron a los soldados derrotados. La rebelión estalló. En menos de un año, el ejército de mecanógrafos, que ya contaba con más de 1 millón de hombres y mujeres, arrasaba el sur de China como una plaga bíblica. Conquistaron ciudad tras ciudad. En 1853, tomaron Nanjing, la capital del sur, y la convirtieron en su cuartel general. Hong se autoproclamó rey celestial y estableció un gobierno teocrático basado en su retorcida interpretación del cristianismo. Los Taiping controlaban vastas extensiones del sur y el centro de China, gobernando territorios con una población de más de 30 millones de personas. Establecieron una sociedad radicalmente diferente a las normas tradicionales chinas. Prohibieron el opio, el tabaco y el alcohol. Abolieron la propiedad privada de la tierra y establecieron la agricultura comunal. Lo más sorprendente fue que promovieron la igualdad de género. Las mujeres podían presentarse a los exámenes imperiales, poseer propiedades y servir en el ejército. Esto era revolucionario, casi impensable en la sociedad confuciana. Pero el reino celestial de la mecanografía también era un estado de pesadilla. La obsesión religiosa de Hong se volvió cada vez más desquiciada. Se declaró infalible, hermano literal de Jesucristo. Sus reyes subordinados construyeron vastos palacios y tomaron cientos de concubinas, incluso mientras predicaban la pureza sexual a sus seguidores. Los presuntos traidores o creyentes poco fieles eran ejecutados en masa. Cuando los mecanos tomaban una ciudad, solían masacrar a civiles manchúes, funcionarios y a cualquier persona asociada con el gobierno Qing. Las fuerzas Qing, al recuperar ciudades, hicieron lo mismo con los seguidores mecanos. Se convirtió en una guerra de exterminio. El número de muertos aumentó a una velocidad aterradora. La lucha fue salvaje. Combates cuerpo a cuerpo en las calles de la ciudad. Asedios que duraron meses, donde tanto defensores como atacantes murieron de hambre. Tácticas de tierra arrasada que dejaron regiones enteras devastadas. Pero la mayoría de las muertes no se debieron a la batalla, sino al colapso de la producción agrícola. Los ejércitos de ambos bandos requisaron alimentos, sin dejar nada para los civiles. Los campos fueron quemados. Los sistemas de riego destruidos. Las hambrunas arrasaron provincia tras provincia. La hambruna siguió a la enfermedad. Cólera, tifus, peste. Pueblos y aldeas enteras quedaron despobladas. La conexión de la rebelión de los mecanógrafos con el opio es tanto directa como indirecta. Directamente. La rebelión comenzó en las regiones más devastadas por el tráfico de opio. El caos social, la perturbación económica y la debilidad gubernamental que generó el opio crearon las condiciones perfectas para la rebelión. Muchos de los primeros reclutas de los mecanógrafos eran adictos al opio o familiares de adictos. Personas cuyas vidas habían sido destruidas por la droga y que no tenían nada que perder. Indirectamente, la rebelión no habría sido tan destructiva si el ejército no hubiera estado tan debilitado por el opio. Las fuerzas gubernamentales respondieron con lentitud, estaban mal dirigidas y, a menudo, no pudieron o no quisieron luchar. Los oficiales malversaron fondos militares. Los soldados fumaron opio en lugar de entrenar. Ejércitos enteros simplemente se desvanecieron al enfrentarse a las fanáticas fuerzas de los mecanógrafos. El gobierno Qing, desesperado, se vio obligado a recurrir a ejércitos regionales reclutados por funcionarios chinos hombres como Sangwan y Liong Hang, quienes crearon fuerzas militares nuevas y más efectivas. Pero incluso estas fuerzas tardaron años en estar plenamente operativas.
Mientras tanto, las potencias occidentales observaban con interés y creciente alarma. Inicialmente, algunos misioneros británicos y estadounidenses simpatizaban con los Taiping, con la esperanza de que este extraño movimiento de influencia cristiana pudiera abrir China a la evangelización. Pero a medida que la magnitud de la destrucción se hizo evidente y la teología herética de Hong se hizo más evidente, el apoyo occidental se desvaneció. Para la década de 1860, británicos y franceses, tras humillar a los Qin en la Segunda Guerra del Opio, tomaron una decisión pragmática. Es mejor un gobierno indébil que podamos controlar que un gobierno Taiping que no comprendamos. Oficiales militares occidentales, incluido el famoso oficial británico Charles Gordon, quien luego moriría en Khartoum, ayudaron a las fuerzas Qin con entrenamiento, armas y asesoramiento táctico. Se utilizaron barcos de vapor occidentales para bloquear los puertos ocupados por los Taiping. Esta intervención extranjera fue uno de los factores que finalmente cambiaron la situación contra los Taiping. La rebelión fue finalmente aplastada en 1864, cuando Nanjing fue recapturada tras un brutal asedio. Hong Xiuquan había muerto un mes antes, posiblemente por enfermedad o suicidio. La ciudad cayó y las fuerzas Qin se despiadaron. Los soldados Taiping y sus familias fueron perseguidos y masacrados. El hijo de Hong, un adolescente que había sido proclamado su sucesor, fue capturado y ejecutado. El reino celestial Taiping fue aniquilado. Pero el coste para China fue incalculable. Entre las muertes en batalla, las ejecuciones, las hambrunas y las enfermedades, se estima que murieron entre 20 y 30 millones de personas. Casi el 10% de la población total de China. Regiones enteras quedaron despobladas. Ciudades que habían sido vibrantes centros de comercio quedaron reducidas a pueblos fantasmas. El valle del río Yangtze, una de las regiones más fértiles y productivas del mundo, era un páramo. La recuperación de la población y la economía tardaría décadas y el gobierno Qin, aunque había sobrevivido, se vio irremediablemente debilitado. La dinastía se vio obligada a depender de ejércitos regionales liderados por funcionarios chinos Han, no por abanderados manchúes. Este cambio en la estructura de poder tendría consecuencias a largo plazo que finalmente contribuyeron al colapso de la dinastía en 1911. La rebelión Taiping, surgida del caos de la crisis del opio, estuvo a punto de destruir China por completo. Y al fracasar, dejó al país aún más vulnerable a la explotación extranjera. China era ahora un estado semicolonial, dividido en esferas de influencia por potencias extranjeras. Y en el centro de este nuevo orden, inundando los puertos del tratado en cantidades inimaginables, estaba el opio. Antes de avanzar hacia la era de la adicción total, debemos remontarnos a aquel día de octubre de 1860, a la destrucción del Zhongmingyuan, porque este acto de vandalismo cultural merece su propia explicación. No fue un acto de violencia espontáneo en el fragor de la guerra. Fue una decisión deliberada y calculada tomada al más alto nivel del mando británico, y sus consecuencias resuenan en las relaciones chino-occidentales hasta el día de hoy. El Palacio de Verano, aunque palacio es una traducción engañosa, no era un solo edificio, sino un vasto complejo de palacios, templos, pabellones, galerías, jardines y lagos artificiales que se extendían a lo largo de 347 hectáreas en los suburbios del noroeste de Pekín. La construcción había comenzado a principios del siglo XVIII bajo el emperador Kangxi y continuó bajo sus sucesores. Cada emperador le añadió elementos, haciéndolo más elaborado, más hermoso, más magnífico. Para 1860, era posiblemente el complejo de palacio-jardín más elegante del mundo, rivalizando con Versalles en escala y superándolo en logros artísticos. El Zhongmingyuan era donde los emperadores Qin vivían durante gran parte del año, escapando del calor y la formalidad de la ciudad prohibida. Estaba repleto de tesoros recopilados a lo largo de 150 años. Bronces y jades antiguos, porcelana que data de la dinastía Song, pinturas de maestros artistas, bibliotecas con manuscritos y libros raros, estatuas doradas de deidades budistas, elaborados relojes mecánicos de Europa,
Regalos de embajadas anteriores, tapices de seda, intrincadas tallas en madera y marfil. Era el tesoro cultural de China, la manifestación física de la riqueza y el buen gusto de la dinastía. Cuando el ejército anglo-francés se acercó a Pekín en octubre de 1860, el emperador Sanfang huyó a su pabellón de caza en Re, a unos 240 kilómetros al noreste de la capital. Dejó atrás a su medio hermano, el príncipe Gon, para negociar con los bárbaros. Pero antes de huir, las fuerzas chinas capturaron a un grupo de enviados británicos y franceses que viajaban bajo bandera de tregua para negociar. Esto constituyó una violación del protocolo diplomático que enfureció a los comandantes occidentales. Los hombres capturados, 39 en total, incluyendo al diplomático británico Harry Parkes, varios sacerdotes católicos franceses, un corresponsal del Times of London llamado Thomas Bowlby y sus escoltas militares, fueron llevados a Pekín y encarcelados. Las condiciones eran medievales. Atados con cuerdas tensas que les cortaban la carne. Los mantenían en celdas diminutas sin servicios sanitarios. Los torturaban. Los guardias chinos, quizás sin comprender la importancia de sus prisioneros o quizá deliberadamente brutales, los trataban con una crueldad salvaje. Durante las semanas siguientes, 20 prisioneros murieron, algunos por disensión y enfermedades, debilitados por las insalubres condiciones, otros fueron ejecutados. Cuando los supervivientes y los cuerpos fueron finalmente devueltos a las fuerzas británicas y francesas a mediados de octubre, los comandantes occidentales se encontraron con una escena de horror. Thomas Bowlby, el periodista, había sido atado tan fuerte que las cuerdas lo habían atravesado hasta el hueso. Su cuerpo fue encontrado en un ataúd de madera, en estado de descomposición. Otros mostraban signos de tortura, faltaban dedos, fracturas y heridas infectadas. El comandante británico, Lord Elgin, hijo de Lord Elgin, quien había traído los mármoles de Patanon de Grecia, estaba furioso. Se reunió con su homólogo francés, el general Montauban, para decidir una respuesta. El general francés propuso quemar Pekín hasta los cimientos, incendiando toda la ciudad como castigo. Elgin consideró esta opción, pero la rechazó. Quemar Pekín mataría a cientos de miles de civiles inocentes. También destruiría al mismo gobierno al que intentaban someter. Después de todo, ¿cómo podría el emperador pagar las indemnizaciones y firmar tratados si su capital era cenizas? Elgin optó por algo más selectivo, pero igualmente devastador, la destrucción del Palacio de Verano. Esto castigaría directamente al emperador, afectándolo a sus bienes personales en lugar de perjudicar a la población civil de Pekín. Sería un acto simbólico que demostraría que las potencias occidentales podían atacar el corazón mismo de la corte imperial con impunidad y enviaría un mensaje que resonaría en la cultura china. Podemos borrar su historia. Podemos destruir su legado. Son incapaces de detenernos. El 18 de octubre de 1860, las tropas británicas marcharon hacia los terrenos del Yuan. Pero antes del incendio, se produjo el saqueo. Durante 2 días, soldados británicos y franceses saquearon el complejo del palacio. Destrozaron las salas del tesoro, destrozaron galerías e irrumpieron en los aposentos imperiales privados. Los oficiales se llevaron todo lo que pudieron, vasijas de oro, tallas de jade, túnicas de seda bordadas con dragones, pinturas antiguas enrolladas y metidas en sacos. Los soldados, que desconocían el valor o la importancia de lo que robaban, se apoderaron de todo lo que parecía brillante o interesante. En el frenesí, se destrozó porcelana invaluable. Delicadas pinturas fueron rasgadas y pisoteadas. Los muebles fueron destrozados para acceder a las incrustaciones de plata dorada. Fue una escena de puro vandalismo. Un oficial británico escribió más tarde en su diario, apenas se puede imaginar la belleza y magnificencia de los lugares que quemamos. Quemarlos era un dolor de corazón. De hecho, estos palacios eran tan grandes y teníamos tanta prisa que no pudimos saquearlos con cuidado. Otro escribió, fue un trabajo terriblemente desmoralizante para un ejército. Todos ansiaban saquear. Tras el saqueo,
vino el incendio. El 18 y 19 de octubre de 1860, aproximadamente 3.500 tropas británicas fueron desplegadas para destruir sistemáticamente el Palacio de Verano. No fue un acto caótico. Fue una operación militar organizada. Se trajeron ingenieros para asegurar que el fuego lo consumiera todo. Los soldados fueron edificio por edificio, apilando muebles de madera, libros y tapices de seda para usarlos como leña. Prendieron fuego en varios lugares simultáneamente para eliminar cualquier esperanza de combatir el incendio. La destrucción duró 2 días completos. El humo era visible desde Pekín, una columna oscura que se elevaba hacia el cielo de octubre, un poste que se cernía sobre la capital. Los ciudadanos chinos que observaban desde las murallas de la ciudad podían ver el palacio de su emperador ardiendo y no podían hacer nada. Algunos lloraron. Otros permanecieron en silencio atónito. El mensaje era claro. El viejo orden estaba siendo consumido. Y una nueva y humillante realidad estaba tomando su lugar. Cuando los incendios finalmente se extinguieron, poco quedaban restos. Las estructuras de madera habían desaparecido por completo, reducidas a cenizas y vigas carbonizadas. Los cimientos de piedra permanecían vacíos como lápidas que marcaban el lugar donde habían estado los palacios. Los jardines estaban quemados. Los lagos artificiales estaban inundados de escombros. De los cientos de edificios que componían el complejo, solo sobrevivieron unas pocas estructuras de piedra en la periferia, demasiado alejadas del incendio principal o hechas de materiales resistentes a las llamas. La pérdida para la cultura humana fue incalculable. Innumerables obras de arte, libros y artefactos que habían sobrevivido durante siglos, algunos durante más de 1000 años, fueron destruidos en 2 días. Fue como si los británicos hubieran quemado el Louvre, el Museo Británico y el Castillo de Windsor, todo a la vez. Pero la pérdida no fue solo material. El Palacio de Verano había sido un símbolo del poder el refinamiento y la continuidad con el pasado imperial de China. Su destrucción fue un ataque a la propia identidad china. Lord Elgin no se disculpó. Escribió al gobierno británico que la destrucción era necesaria para dar a los chinos una lección sobre la conducta civilizada en la guerra, en particular en lo que respecta al trato a los enviados diplomáticos bajo banderas de tregua. La ironía de quemar un sitio cultural invaluable para dar una lección sobre civilización aparentemente se le escapó. Los tesoros saqueados se dispersaron por toda Europa. Algunos terminaron en el Museo Británico, donde permanecen hasta el día de hoy. Otros fueron vendidos en subasta o conservados como recuerdos privados por los oficiales y soldados que participaron en el saqueo. Incluso ahora, artefactos chinos etiquetados como provenientes del Palacio de Verano aparecen ocasionalmente en casas de subastas vendiéndose por millones. El gobierno chino ha intentado recuperar algunos, pero muchos permanecen en manos extranjeras. La destrucción del Palacio de Verano nunca ha sido olvidada en China. Se enseña en las escuelas como símbolo del siglo de la humillación, el periodo en que China era débil y víctima de las potencias extranjeras. Los presidentes chinos modernos, al reunirse con líderes británicos, a veces han planteado el tema con insistencia. Las ruinas del palacio aún existen en Pekín, preservadas deliberadamente como sitio histórico, monumento a la victimización china y recordatorio de por qué China nunca debe volver a ser débil. En 2009, una casa de moda francesa realizó una subasta benéfica vendiendo 2 cabezas de animales de bronce, una rata y un conejo, que habían sido saqueadas del Palacio de Verano en 1860. La subasta causó indignación en China. Un postor chino ganó ambas piezas con ofertas por un total de $40 millones y luego se negó a pagar, argumentando que el bronce debía ser devuelto a China gratuitamente por ser propiedad robada. El incidente reabrió viejas heridas y demostró cuán latente sigue esta historia. El incendio del Palacio de Verano fue más que un acto de guerra. Fue una declaración: su cultura, su historia, su civilización, podemos borrarla. No pueden detenernos.
Y ese mensaje, transmitido con fuego y humo en aquellos días de octubre de 1860, ha moldeado la actitud china hacia Occidente desde entonces. Para la década de 1880, China consumía casi el 95% del suministro mundial de opio. Las importaciones se habían estancado, no porque la demanda hubiera disminuido, sino porque China cultivaba su propio opio. El gobierno incapaz de detener el comercio y desesperado por obtener ingresos, hizo lo impensable. Se rindió. En 1858, legalizó el cultivo nacional de adormidera. Si el opio iba a destruir el país de todos modos, razonaron, mejor grabarlo. Los agricultores chinos, especialmente en las remotas provincias occidentales como Sichuan y Yunnan, comenzaron a plantar amapolas a gran escala. Era mucho más rentable que el arroz o el trigo. Las colinas se tiñeron de blanco y rojo con las flores. En 2 décadas, China producía más opio del que importaba. El país se había convertido en su propio comerciante. Las estadísticas son abrumadoras. Se estima que, a finales del siglo XIX, entre el 10% y el 20% de la población masculina adulta de China era adicta al opio. En algunas provincias, era mayor. En las ciudades, los fumaderos de opio eran tan comunes como las casas de té. En el campo, los agricultores fumaban en sus campos. Los soldados fumaban antes de la batalla. Los funcionarios fumaban en sus oficinas. Se había normalizado tanto que los regalos de boda a menudo incluían opio y artículos para fumar. La sangría económica era abrumadora. Se estima que las familias chinas gastaban entre el 10% y el 20% de sus ingresos en opio. El dinero que antes se destinaba a comprar opio británico ahora se quedaba en China, pero se gastaba en opio cultivado localmente, lo que significaba que no se invertía en agricultura, industria ni infraestructura. El capital que podría haber modernizado el país se esfumaba literalmente. Los costos sociales eran aún peores. La productividad se desplomó. Un trabajador que pasaba las tardes en un fumadero de opio era inútil al día siguiente. Las familias se desintegraban bajo la presión financiera y psicológica. Los niños eran abandonados, a veces vendidos. Las mujeres que tradicionalmente habían sido menos propensas a fumar comenzaron a adquirir el hábito cada vez en mayor número. Y durante todo esto, el gobierno quedó paralizado. Perdió toda legitimidad. Habían perdido guerras contra los bárbaros. No lograron proteger al país de la depredación extranjera ni de la decadencia interna. Estallaron rebeliones por todo el país. La rebelión de la mecanografía, la rebelión del neón, la rebelión de los Dungan, todas ellas impulsadas en parte por el caos social que había creado el opio. El gobierno, arruinado y desmoralizado, apenas pudo responder. Mientras tanto, los británicos se felicitaban. Después de todo, el comercio del opio les estaba reportando una enorme riqueza. Los ingresos de la venta de opio en la India eran la mayor fuente de ingresos del Raj británico, financiando todo, desde ferrocarriles hasta ejércitos. El comercio equilibraba el déficit comercial de Gran Bretaña con China, permitiéndoles importar grandes cantidades de té sin gastar grandes cantidades. Desde la perspectiva británica, era un sistema perfecto. Pero hubo voces disidentes incluso en Gran Bretaña. Grupos misioneros, organizaciones religiosas y algunos políticos comenzaron a hacer campaña contra la opio. El comercio del opio se basaba en argumentos morales. Publicaron relatos horrorosos de fumaderos de opio, niños fumando y familias destruidas. Se formó la Liga Antiopio. Gladstone, entonces primer ministro, expresó en privado su pesar por el comercio, pero no hizo nada sustancial para detenerlo. Las ganancias eran demasiado cuantiosas y el presupuesto indio dependía demasiado de ellos. No fue hasta principios del siglo XX que la situación comenzó a cambiar. E incluso entonces, no se debió a la moral británica, sino a que la propia China comenzó a cambiar. El colapso de la dinastía Qin en 1911 y el establecimiento de la República de China no resolvieron de inmediato el problema del opio.
En todo caso, el caos de la era de los caudillos militares lo empeoró. Los caudillos militares locales que controlaban varias regiones de China necesitaban ingresos para financiar sus ejércitos. Muchos recurrieron al cultivo de opio y a los impuestos como principal fuente de ingresos. Algunos caudillos incluso obligaron a los agricultores a cultivar amapolas a punta de pistola. El periodo de los caudillos militares, de aproximadamente 1916 a 1928, fue uno de los capítulos más oscuros de la historia china. Con el colapso del gobierno central y la división del país en ladrones militares que competían entre sí, los caudillos militares se convirtieron en gobernantes independientes de facto de sus territorios, y muchos de ellos veían el opio como su principal fuente de ingresos. Era más fiable que los impuestos, que requerían una administración eficaz. Era más rentable que cualquier cultivo legal y proporcionaba dinero inmediato que podía utilizarse para comprar armas y pagar a los soldados. Algunos caudillos militares, como el general Han Song-chan y San Dong, eran abiertamente y sin complejos partidarios del opio. Han obligaba a los agricultores de su territorio a cultivar amapolas, grababa fuertemente la cosecha y dirigía sus propios fumaderos de opio. Se hizo inmensamente rico, manteniendo un ejército privado de decenas de miles de hombres y un harem de docenas de concubinas. Su territorio era un narcoestado en todo menos en el nombre, décadas antes de que se inventara ese término. Otros caudillos eran más hipócritas. Denunciaban públicamente el opio mientras se beneficiaban de él en privado. Realizaban campañas contra el opio para observadores extranjeros y diplomáticos, quemando pequeñas cantidades de opio confiscado en ceremonias públicas, al tiempo que protegían el cultivo y el tráfico a gran escala en sus territorios. Los ingresos procedentes de los impuestos al opio eran demasiado importantes como para renunciar a ellos. Esto creaba un círculo vicioso. Cuanto más dependían los caudillos de los ingresos del opio, más se expandía el cultivo. A mayor expansión del cultivo, más barato y disponible se volvía el opio. A menor precio, más adictos se volvían los ciudadanos chinos. Y a mayor propagación de la adicción, más debilitada se volvía la sociedad china, lo que generaba mayor inestabilidad y caos, fortaleciendo la posición de los caudillos. China se estaba autodestruyendo. Para la década de 1920, China producía la mayor parte del opio del mundo. Las importaciones de la India habían disminuido, no porque Gran Bretaña hubiera desarrollado una conciencia, sino porque la producción interna china se había vuelto tan grande que el opio importado no podía competir en precio. Provincias enteras del oeste de China, como Sichuan, Yunnan, Guizhou y Gansu, estaban dominadas por el cultivo de amapola. Las laderas de las terrazas, que se extendían kilómetros, se cubrían de flores blancas y rojas durante la temporada de crecimiento. El coste humano seguía aumentando. Estimaciones de las décadas de 1920 y 1930 sugerían que entre 40 y 50 millones de chinos eran adictos al opio, aproximadamente el 10% de la población total. En algunas zonas, sobre todo en las provincias occidentales y en los centros urbanos, la tasa era mucho mayor. Médicos y misioneros informaron de aldeas donde la mitad de la población masculina adulta era adicta. En ciudades como Shanghái, fumaderos de opio operaban abiertamente en casi todas las calles, con funcionarios gubernamentales y policías entre los clientes habituales. Pero bajo el caos superficial, algo estaba cambiando. Una nueva generación de intelectuales chinos, educados en universidades occidentales o en escuelas de estilo occidental en China, regresaba a casa con ideas revolucionarias. Habían visto cómo funcionaba Occidente. Habían estudiado en Japón y presenciado cómo ese país se había modernizado con éxito y resistido la colonización. Entendían la industrialización, el nacionalismo y la estructura estatal moderna. Y estaban obsesionados con una única pregunta candente: ¿cómo restaurar la dignidad de China? Estos reformistas y revolucionarios provenían de todo el espectro político. Algunos eran liberales que buscaban la democracia constitucional.
Otros eran tradicionalistas confucianos que querían restaurar los viejos valores adoptando la tecnología occidental. Otros eran comunistas que veían la salvación de China en la revolución marxista. Pero todos coincidían en una cosa: el opio tenía que acabar. No era solo un problema social ni una crisis de salud pública. Era el símbolo de todo lo que había salido mal. La prueba definitiva de la humillación de China por parte de Occidente. Acabar con el opio era comenzar a reclamar la soberanía y la dignidad de China. El gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, que llegó al poder a finales de la década de 1920 tras una serie de campañas militares que aparentemente unificó a China, lanzó una serie de campañas para suprimir el opio. Chiang comprendía el simbolismo y la importancia práctica de acabar con el opio. Sabía que ningún país podría ser fuerte mientras una parte significativa de su población fuera adicta a los narcóticos. También sabía que la comunidad internacional, en particular la Sociedad de Naciones, comenzaba a tomar en serio el problema mundial del opio. Si China quería ser tratada como una nación moderna, necesitaba demostrar que estaba actuando. Las campañas nacionalistas contra el opio tuvieron cierto éxito. En ocasiones, ejecutados en público como advertencia. Se quemaban los campos de amapola y se incentivaba o amenazaba a los agricultores para que plantaran cultivos alimentarios en su lugar. Pero el gobierno nacionalista era débil, corrupto y distraído. Controlaba solo partes del país. Grandes extensiones de territorio seguían bajo el control de los caudillos, y muchos de ellos estaban nominalmente aliados con los nacionalistas, pero operaban de forma independiente. Peor aún, muchos funcionarios nacionalistas se beneficiaban del tráfico de opio. Apoyaban públicamente campañas contra el opio mientras en privado aceptaban sobornos de los traficantes o incluso operaban con extorsiones para fumaderos de opio. La corrupción llegaba hasta la cima. El propio gobierno de Chiang dependía de los ingresos del opio en algunas provincias, utilizando los impuestos para financiar operaciones militares. Y luego vino la guerra civil. Desde finales de la década de 1920, los nacionalistas libraron una guerra intermitente con el Partido Comunista Chino. Ambos bandos necesitaban dinero para financiar sus ejércitos. Y en algunas zonas, ambos bandos grababan o incluso facilitaban la producción de opio para conseguirlo. Los comunistas, que operaban desde bases de apoyo remotas, inicialmente también recurrieron a impuestos al opio en algunas regiones, aunque condenaron públicamente la droga y prometieron eliminarla una vez que llegaran al poder. La erradicación del opio era una prioridad en teoría, pero en la práctica, a menudo quedaba relegada a un segundo plano frente a la supervivencia. El gobierno carecía de los recursos, el alcance ni, francamente, la voluntad política para acabar realmente con la producción y la adicción al opio. Podía gestionar campañas cosméticas que lucían bien en foros internacionales, pero no podía resolver el problema. La situación se complicó aún más con la invasión japonesa. Cuando Japón lanzó su guerra a gran escala contra China en 1937, el país se sumió en una guerra total. Los ocupantes japoneses, lejos de intentar suprimir el opio, lo promovieron activamente. Lo veían como una herramienta de subyugación, una forma de pacificar a la población china y generar ingresos. En las zonas ocupadas, especialmente en Manuria, que Japón rebautizó como Manuku y convirtió en un estado títere, las autoridades militares japonesas autorizaron fumaderos de opio, controlaron la producción e incluso establecieron empresas para refinar y distribuir la droga. Le estaban haciendo a China exactamente lo que Gran Bretaña había hecho un siglo antes, usar el opio como arma de colonización y control. La política japonesa sobre el opio formaba parte de una estrategia más amplia de explotación. Querían mantener a la población china débil, sumisa e incapaz de resistir. El opio era perfecto para ello. Cuantos más chinos eran adictos, menos probable era que se unieran a movimientos de resistencia o causaran problemas. Los ingresos del opio también ayudaron a financiar la ocupación militar japonesa.
El verdadero punto de inflexión llegó después de 1949, cuando los comunistas, bajo el mando de Mao Zedong, ganaron la guerra civil y establecieron la República Popular China. El Partido Comunista había hecho campaña con una plataforma de rejuvenecimiento nacional y la eliminación de los tres males, el imperialismo, el feudalismo y el opio. No eran solo lemas. Eran compromisos ideológicos fundamentales. Los comunistas creían sinceramente que el opio era una herramienta del imperialismo extranjero y la explotación nacional, y que su eliminación era esencial para construir una nueva China. Y, a diferencia de los nacionalistas, contaban con el aparato autoritario y la voluntad política para imponer su voluntad. La campaña comunista contra el opio, lanzada en 1950, fue uno de los programas de erradicación de drogas más eficaces de la historia. También fue absolutamente despiadado, mostrando tanto la capacidad como la brutalidad de un gobierno totalitario. La campaña tuvo varios componentes, todos llevados a cabo con precisión militar y fervor ideológico. Primero, el registro. Los cuadros del partido se desplegaron por todo el país, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Todo consumidor de opio debía registrarse ante el gobierno, proporcionando su nombre, edad, ocupación y nivel de adicción. Esto creó una base de datos completa de adictos. No registrarse era un delito. Se animaba a los vecinos a delatarse entre sí. De hecho, no denunciar a un adicto conocido podía resultar en un castigo. El Partido Comunista estaba construyendo un sistema de control social total y la campaña contra el opio formaba parte de ese proyecto. Una vez registrados, los adictos eran obligados a ingresar a programas de tratamiento. Estos no eran centros de rehabilitación voluntarios con apoyo médico y asesoramiento. Eran campos de trabajo donde los adictos se sometían a un proceso de abstinencia forzoso. Las condiciones eran duras, a veces inhumanas. Los adictos recibían una alimentación mínima, trabajaban muchas horas y recibían poca o ninguna atención médica durante el proceso de abstinencia. La ideología comunista consideraba que la adicción era un síntoma de la decadencia burguesa y que el trabajo forzado y la educación ideológica podían curarla. Muchos adictos morían durante este proceso por el shock de la abstinencia repentina, la desnutrición, la enfermedad o el suicidio. El gobierno no mantenía estadísticas oficiales sobre la mortalidad en estos campos, pero las estimaciones sugieren que miles, posiblemente decenas de miles, murieron. Sin embargo, para quienes sobrevivían, el tratamiento era efectivo en un sentido rudimentario. El aislamiento completo del opio, combinado con el trabajo forzado y el adoctrinamiento político, sí que rompió la adicción física en muchos casos. La cuestión de si esto era ético, si el fin justificaba los medios, es compleja y profundamente inquietante. La respuesta comunista era clara: el sufrimiento individual era aceptable si servía al bien común del rejuvenecimiento nacional. Quienes recaían después del tratamiento eran castigados severamente. Los reincidentes eran enviados de vuelta a campos de trabajo, a menudo con condenas mucho más largas. Los reincidentes se enfrentaban a sesiones de humillación pública donde eran exhibidos ante sus comunidades, criticados y humillados. Algunos fueron ejecutados. El mensaje era claro. El consumo de opio no era solo un problema de salud ni un defecto personal. Era un delito político, una traición a la revolución y sería castigado como corresponde. Al mismo tiempo, el gobierno comunista perseguía la oferta con la misma ferocidad. Los campos de amapola en toda China fueron destruidos sistemáticamente. Esto no se hizo al azar. Fue una operación de estilo militar. Unidades del ejército arrasaban las regiones productoras de opio, quemando campos, destruyendo instalaciones de procesamiento y arrestando a agricultores y traficantes. Los agricultores que habían cultivado opio durante generaciones se vieron obligados a plantar cultivos alimentarios. Se les asignaron cuotas, y el incumplimiento de las mismas resultó en castigos. Algunos agricultores se resistieron, especialmente en zonas remotas donde el opio era el único cultivo que podía generar ingresos.
La respuesta del gobierno fue brutal. La resistencia fue tratada como actividad contrarrevolucionaria, y los contrarrevolucionarios no tuvieron piedad. Los comerciantes, traficantes y los principales actores del comercio del opio se enfrentaban al castigo más severo de todos. Se celebraban juicios masivos. Espectáculos públicos donde los narcotraficantes acusados eran llevados ante grandes multitudes, sus crímenes se leían en voz alta y se pronunciaban las sentencias. Muchos eran condenados a muerte, y las ejecuciones se llevaban a cabo públicamente, a veces inmediatamente después del juicio. Los cadáveres se dejaban en exhibición como advertencia. El Partido Comunista demostraba su control total y su disposición a usar la máxima violencia para imponer su voluntad. La campaña fue increíblemente exhaustiva y terriblemente efectiva. En tan solo unos años, a mediados de la década de 1950, la adicción al opio en China había sido casi erradicada por completo. Los campos de amapola habían desaparecido, reemplazados por cereales y otros cultivos alimentarios. Los fumaderos de opio habían sido clausurados permanentemente. Los adictos habían sido curados, encarcelados o habían muerto. Los traficantes y distribuidores habían sido arrestados o ejecutados. Y toda la infraestructura social que había apoyado el comercio del opio durante más de un siglo fue desmantelada. Los observadores extranjeros quedaron atónitos ante la rapidez y la magnitud de este éxito. Durante más de un siglo, el opio había parecido un problema irresoluble, un cáncer que corroía a la sociedad china. Múltiples gobiernos habían intentado erradicarlo sin éxito. Pero los comunistas, mediante una combinación de compromiso ideológico, control totalitario y violencia despiadada, habían triunfado donde todos los demás habían fracasado. A finales de la década de 1950, China estaba prácticamente libre de opio por primera vez en más de un siglo. Sin embargo, el coste fue inmenso. Decenas de miles, quizás más de 100.000 personas, fueron ejecutadas como parte de las campañas contra el opio. Muchas más murieron en campos de trabajos forzados o durante la retirada forzada. Los métodos empleados, ejecuciones públicas, campos de trabajo, reubicaciones forzadas y vigilancia total, eran los métodos de un totalitarismo. Estado comunista que priorizaba los objetivos colectivos sobre los derechos individuales. La campaña salvó a China del opio, pero también demostró el lado oscuro del gobierno comunista. La ironía no pasó desapercibida para historiadores y politólogos. Se había necesitado la forma más extrema de gobierno autoritario para deshacer lo que el Imperio Británico y el capitalismo de libre mercado habían hecho. El Occidente democrático liberal había creado la crisis del opio mediante el narcotráfico con fines de lucro. Un Estado comunista autoritario la había erradicado mediante la rehabilitación forzada y la violencia masiva. Esta dicotomía planteaba preguntas incómodas sobre la gobernanza, los derechos humanos y el equilibrio entre la libertad individual y el bienestar colectivo, preguntas que siguen sin resolverse hoy en día. E incluso entonces, las cicatrices persistían. Se había perdido un siglo entero. El fracaso de China en modernizarse en el siglo XIX, mientras Japón y Occidente se industrializaban, se debió en gran medida al caos social y económico causado por el opio. Las guerras del opio, la rebelión de la mecanografía, los tratados desiguales, la pérdida de territorio, las décadas de inestabilidad y la dominación extranjera. Todo esto se debía, en parte, a ese flujo de pólvora blanca de la India a China. Para cuando China finalmente comenzó a recuperarse a finales del siglo XX, partía de una posición de profunda debilidad, décadas por detrás del mundo desarrollado en casi todos los indicadores de poder nacional. Los británicos, por su parte, nunca se disculparon. A medida que avanzaba el siglo XX y el tráfico de opio disminuía gradualmente, el gobierno británico nunca reconoció oficialmente que lo que habían hecho estaba mal. El tráfico de opio se eliminó discretamente a principios del siglo XX, a medida que aumentaba la presión internacional a través de organizaciones como la Sociedad de Naciones y, posteriormente, las Naciones Unidas. La economía también estaba cambiando.
El opio indio se veía socavado por el opio persa y turco, más barato, y luego por el auge de la heroína y otros opioides semisintéticos, más potentes y rentables. Pero no hubo disculpas, ni ajuste de cuentas, ni intento de restitución. El Museo Británico aún conserva tesoros saqueados del Palacio de Verano, y las autoridades británicas han rechazado sistemáticamente las solicitudes chinas de devolverlos, alegando complicaciones legales y prácticas. La destrucción del Palacio de Verano nunca ha sido reconocida como un crimen de guerra ni un crimen cultural. Cuando se plantea el tema en el ámbito diplomático, las respuestas británicas van desde la evasión hasta la justificación basada en el trato a los prisioneros británicos durante la Segunda Guerra del Opio. Esta falta de reconocimiento continúa envenenando las relaciones chino-británicas, aunque a menudo de forma sutil. El gobierno y el pueblo chinos no lo han olvidado y, dado el ascenso de China a la categoría de potencia mundial, están cada vez más dispuestos a plantear estos agravios históricos. El siglo de la humillación, término que China utiliza para el periodo comprendido entre las guerras del opio y 1949, no es historia antigua para los chinos. Es un recuerdo reciente que moldea su visión del mundo y su política exterior. La historia del opio y China no es una parábola antigua. Es historia viva. Sus consecuencias resuenan en la actualidad. El ascenso de China en el siglo XXI. Su poderío económico, sus avances tecnológicos y su firme política exterior se ven impulsados en parte por la memoria colectiva del siglo de la humillación. Esa frase, el siglo de la humillación, se enseña en todas las escuelas chinas. Se refiere al periodo comprendido entre la Primera Guerra del Opio en 1839 y la victoria comunista en 1949, 110 años durante los cuales China fue invadida, dividida, explotada y humillada por potencias extranjeras. Y todo comenzó con el opio. Esta historia moldea la visión que China tiene de Occidente hoy en día. Cuando los gobiernos occidentales critican a China por abusos de los derechos humanos, prácticas comerciales o autoritarismo, muchos chinos perciben un eco del siglo XIX. Extranjeros santurrones sermoneando a China mientras persiguen sus propios intereses. El recuerdo de las cañoneras británicas que impulsaban el comercio del opio nunca está lejos de la superficie. El tráfico de opio también sentó un precedente sobre cómo las naciones poderosas tratarían a las más débiles a lo largo de los siglos XIX y XX. Las herramientas utilizadas contra China. La fuerza militar para imponer acuerdos comerciales, el uso de mecanismos legales para crear tratados desiguales, la apertura de mercados no para beneficio mutuo, sino para la extracción. Estas se convirtieron en prácticas habituales del poder colonial y neocolonial. Y luego está la droga en sí. El opio no desapareció tras las campañas de erradicación de China. Simplemente se trasladó. Afganistán, que había sido un productor menor en el siglo XIX, se convirtió en la capital mundial del opio a finales del siglo XX. Hoy en día, Afganistán produce más del 90% del opio ilícito mundial, gran parte del cual se refina en heroína y se introduce de contrabando en Europa, Rusia y, cada vez más, en África y Asia. Las ganancias de este comercio financian a caudillos militares, insurgentes y organizaciones terroristas. La devastación social refleja lo que ocurrió en la China del siglo XIX y la incapacidad de los gobiernos para combatirla eficazmente. A pesar de los miles de millones gastados en la guerra contra las drogas, la interdicción y la erradicación demuestran que el problema creado por los británicos y China no fue una aberración. Fue un modelo para el narcotráfico moderno. Los británicos justificaron sus acciones con el lenguaje del libre comercio y los derechos del comercio. Afirmaron que eran simplemente comerciantes dedicados a negocios legales y que si China quería prohibir el opio, era su responsabilidad imponerlo. Este argumento de que el mercado es neutral, que proporcionar un producto con demanda es inherentemente legítimo y que las consecuencias morales son responsabilidad ajena se ha utilizado para justificar todo el tráfico de drogas posterior. Pablo Escobar, el cártel de Sinaloa, las compañías farmacéuticas que alimentaron la crisis de opioides en Estados Unidos.
Todos repiten la misma lógica que utilizó la Compañía de las Indias Orientales. Solo estamos satisfaciendo la demanda. Solo somos empresarios. Si la gente se vuelve adicta y muere, eso es un fracaso de la responsabilidad personal o de las políticas gubernamentales, no un fallo moral nuestro. Pero la historia no está de acuerdo. El gobierno británico sabía lo que hacía el opio. Tenían informes de misioneros y médicos que detallaban la devastación. Sabían que era ilegal en China. Sabían que estaban desestabilizando a toda una civilización y lo hicieron de todos modos porque era rentable. Entonces, ¿cuál es el balance final? ¿Cómo medimos el costo del comercio del opio? En términos económicos, es asombroso. La plata que China perdió, la productividad destruida, el siglo de desarrollo retrasado. Se estima que asciende a cientos de miles de millones de dólares en moneda moderna. Pero eso es solo dinero. El costo humano es incalculable. Decenas de millones de chinos fueron adictos a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Millones murieron prematuramente por los efectos de la adicción, por sobredosis, por el abandono y la pobreza que conlleva. Familias destruidas. Aldeas colapsadas. El tejido social de la civilización más antigua del mundo quedó destrozado. Y luego está el costo geopolítico. Las guerras del opio acabaron con la dinastía Qin. Destruyeron el mito de la invencibilidad china y abrieron la puerta a un siglo de imperialismo extranjero. La rebelión de la mecanografía, una de las guerras más mortíferas de la historia de la humanidad, con un saldo de muertos estimado entre 20 y 30 millones de personas, fue impulsada en parte por el caos y la desesperación creados por el opio. El periodo de los caudillos militares, la invasión japonesa, la guerra civil china, todo esto se remonta en parte a la debilidad e inestabilidad que el opio ayudó a crear. Gran Bretaña no pagó ningún precio. Se enriqueció. Su imperio se expandió. Los ingresos del opio de la India financiaron el Raj durante décadas. El té que el opio compraba impulsó la industria y la cultura británicas. El Museo Británico aún exhibe tesoros saqueados del Palacio de Verano. No hubo juicios por crímenes de guerra, ni reparaciones, ni disculpas de peso. La amapola, esa pequeña y hermosa flor, se convirtió en un arma. Fue industrializada, militarizada y utilizada para subyugar a una nación. Fue la prueba de que en manos de un imperio, cualquier cosa, incluso una medicina, incluso una planta, puede convertirse en una herramienta de destrucción. Y se sentó el precedente. Los británicos demostraron al mundo que era posible usar los narcóticos como instrumento político, que la adicción podía ser convertida en arma y que las consecuencias, por catastróficas que fueran, podían ignorarse como el precio de hacer negocios. La flor de los sueños se convirtió en una pesadilla. Y la pesadilla nunca ha terminado del todo. Simplemente se ha movido, evolucionado y ha encontrado nuevas víctimas. Desde los fumaderos de opio de la China del siglo XIX hasta la crisis de la heroína en Estados Unidos en la década de 1970 y la epidemia de fentanilo de hoy, la sombra de la amapola se extiende a través de los siglos. La invasión británica de China no fue por honor, insulto ni el incidente de la flecha. Se trataba de opio. Se trataba de lucro. Se trataba de un imperio que decidió que la adicción y la destrucción de millones de personas era un precio aceptable para una balanza comercial favorable. Esa es la verdadera historia del opio y por eso Gran Bretaña invadió el país.